Hola, les saluda James Ibarra, tecnólogo superior en electricidad. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el cual es ¿qué breaker debo utilizar para mi aire acondicionado? Una pregunta muy habitual entre todas las personas que visitan mi canal. Nuevamente hemos retomado nuestro canal desde hace casi ya 3 años que hemos estado ausente. De ahora en adelante el canal tendrá una sección especial que se llamará Tu Consejero Eléctrico. En esta sección se darán a conocer muchos temas importantes, sobre todo lo relacionado con la electricidad. Bien, empecemos. Los aires acondicionados siempre, todo tipo de aire acondicionado, sea cual sea, tiene la placa de características donde encontraremos lo siguiente. Vamos a colocar la imagen para poder ver de mejor manera y tomen nota que esto es muy importante. Esta fotografía es referencia de un aire acondicionado que instalé hace poco. Primero vamos a ver la información más importante que se debe tomar en cuenta. Aquí hay datos importantes. Primero, corriente nominal. La corriente nominal es la corriente en la cual un equipo eléctrico trabaja de manera estable. Ahora, tenemos algo muy importante a tomar en cuenta y de esto tomen nota. La corriente máxima del equipo. ¿Qué es la corriente máxima? Es la corriente pico, la corriente máxima que el motor absorbe al momento de arrancar. La corriente máxima es justamente la que vamos a tomar en cuenta para poder hacer nuestro cálculo y así saber qué breaker utilizar para nuestro aire acondicionado. Potencia nominal. La potencia nominal es lo mismo que la corriente nominal, nada más que esta está dada en la unidad de potencia. En cambio, en la corriente nominal nos están dando en amperios. Siguiente, la potencia máxima de entrada. Es lo mismo que la corriente máxima. Es algo muy básico para que ustedes puedan entender. La única diferencia, como ya comenté, es que la potencia está dada en la unidad de watts y la corriente en amperios, que es lo que nos interesa, la información de corriente. En caso de que el equipo solo nos muestre la unidad de potencia, es decir, en watts, nosotros deberíamos hacer una conversión para poder encontrar el consumo de ese equipo en amperios. Esos serían todos los datos importantes a tomar en cuenta. Entonces, ahora sí podemos empezar con la teoría. Para poder calcular el breaker a utilizar para nuestro aire acondicionado, primero, nosotros debemos tomar en cuenta la corriente máxima de trabajo de este equipo, que en este caso la corriente máxima es de 8.8 amperios, como lo había mencionado en la hoja de datos. Tenemos 8.8 amperios. Teniendo ese dato, ahora sí, para poder calcular nosotros debemos multiplicar 8.8 amperios por el 25%. ¿Qué es el 25%? Todo equipo que tenga un motor eléctrico al momento del arranque siempre va a consumir un poco más de amperios, porque para arrancar un motor eléctrico siempre va a haber un esfuerzo mayor para que éste pueda empezar a rotar. Bien, entonces 8.8 amperios por el 25%. Utilizamos nuestra calculadora celular. Esto nos da un valor de 2.2 amperios. Este resultado nosotros lo vamos a sumar a la corriente máxima de nuestro aire acondicionado. 2.2 amperios más la corriente nominal, que es de 8.8 amperios. Esta sumatoria nos va a dar como resultado 11 amperios. Tenemos que el consumo de nuestro aire acondicionado, ya incluyendo el 25% y sumándoselo a la corriente máxima, es de 11 amperios. Al momento del arranque del motor siempre va a haber un consumo extra de corriente eléctrica. Entonces, nosotros no podemos colocar un breaker de 8.8 amperios, porque si nosotros colocamos un breaker, por ejemplo, de 10 amperios, queda muy justo el breaker y puede ser que con el envejecimiento de este equipo el consumo al momento del arranque aumente. Y si nosotros colocamos un breaker muy justito, nosotros vamos a tener el problema de que el breaker se va a saltar al momento del arranque del motor. Teniendo este dato, nos podemos dar cuenta que nuestro equipo en total máximo podría consumir 11 amperios.
En el mercado, en nuestro caso el mercado nacional e internacional, nosotros tenemos breaker de 10 amperios, de 16 amperios, de 20 amperios, de 25 amperios. En nuestro caso nosotros utilizaríamos un breaker de 16 amperios. El breaker de 16 amperios tiene que ser bifásico, como lo mostraremos a continuación. Este breaker se debe utilizar ya que nosotros vamos a alimentar nuestro equipo eléctrico con un voltaje de 220 voltios, es decir, una fase de 110 voltios y otra fase de 110 como se dice comúnmente, pero normalmente estas fases tienen de 120 a 127 voltios, en total serían 240 voltios, pero comúnmente nosotros hemos adquirido esa forma de decirle 220, que incluso en todos los lugares donde yo he realizado un trabajo, lo que me dicen, hágame una cometida 220, entonces se dice 220, pero en realidad son 237 voltios, 240 voltios y varía mucho, dependiendo la zona en la que uno viva. Entonces, breaker de 16 amperios bipolar para nuestro aire acondicionado. Eso sería todo y nosotros podemos calcular tranquilamente todo. Ahora, una pregunta muy común es, ¿qué conductor eléctrico debo utilizar? Para el breaker de 16 amperios nosotros podemos utilizar un conductor eléctrico calibre 14. Esto nada más si la distancia es muy corta, es decir, si nuestro aire acondicionado a partir de la conexión hasta nuestro aire acondicionado hay una distancia de unos 10 metros, sin ningún problema podemos utilizarlo. Yo recomiendo que utilicen un conductor eléctrico calibre 12. Esto con el fin de que el conductor eléctrico no se recaliente y trabaje de la manera más tranquila posible sin ningún recalentamiento. Recordemos que los recalentamientos en los conductores pueden provocar incendios. Entonces, para quedar sobrados en lo que es el conductor eléctrico, utilicemos un conductor calibre 12 que aguanta 20 amperios sin ningún problema. Y le colocaremos un breaker de 16 amperios. Es decir, que si nuestro equipo por algún motivo llega a fallar, el breaker se saltará inmediatamente al momento que haya un cortocircuito en el mismo y nuestro conductor eléctrico tampoco se recalentaría al momento del cortocircuito. Es por eso que yo recomiendo colocar un calibre 12. Otro tema muy importante que nosotros debemos saber es justamente el conductor eléctrico que debemos utilizar. Si nuestro aire acondicionado queda a unos 25 metros de distancia, esta sería la distancia que tendría desde el punto en que nosotros agarramos la cometida hasta el aire. Podemos utilizar sin ningún problema un calibre 12, ya que estos aguantan 20 amperios y una caída de tensión de hasta 30 metros, 35 metros sin ningún problema. Para realizar la caída de tensión hay una fórmula, pero yo en videos futuros les voy a enseñar una manera muy sencilla, sin fórmulas, con una aplicación que tengo por ahí. En el caso de que nuestro aire acondicionado esté a 50 metros de distancia, nosotros ya no podemos utilizar el conductor calibre 12, ya que a pesar de que nuestro equipo al momento del arranque consuma 11 amperios, la distancia que va a tener esta va a ser demasiado larga y el conductor va a trabajar muy forzado. Entonces, para ese caso, que nuestro aire acondicionado esté a 50 metros de distancia, nosotros utilizaremos un conductor calibre 10. Ahora me preguntarán, ¿y qué protección debo utilizar? Utilicen exactamente la misma protección de 16 amperios, ya que el equipo igual va a trabajar a la cantidad de amperios que nosotros hemos calculado. La diferencia es que si el equipo está a 50 metros, un calibre 12 va a trabajar demasiado forzado. Por eso vamos a utilizar un calibre 10, que es un conductor más grueso, y así los amperios pueden circular de manera libre, el conductor no se va a recalentar y tenemos un equipo trabajando en óptimas condiciones. Eso sería algo para acotar, algo extra que seguramente me lo iban a preguntar en los comentarios. Esto es una forma rápida de explicarles y pueden utilizar estas condiciones. Como ya les comenté, el breaker deben seguir utilizándolo de 16 amperios a 220 voltios como comúnmente lo conocemos. Esto aplica para cualquier distancia, ya que nosotros vamos a calcular la protección a utilizar para el conductor eléctrico que alimenta a ese equipo. Finalmente, quiero hacer un pequeño paréntesis para enseñarles algo muy interesante y que les va a servir de mucho. Regresamos. Lo que les quiero enseñar es algo muy interesante y es un paréntesis que les va a servir de mucho para esta materia y para este caso. Hay equipos que normalmente no nos dan en la tabla de datos los amperios que consume el mismo, sino que simplemente, como vimos en la placa de datos,
nos puede dar la potencia nominal. Entonces, si nosotros tenemos la potencia nominal, ¿cómo nosotros podemos saber cuántos amperios consume ese equipo? O cómo podremos convertir esta potencia a amperios o a corriente para poder saber el consumo en amperios y así poder calcular el breaker, como ya lo hemos realizado en el procedimiento anterior. Ahora, la corriente nominal, como ya tenemos conocimiento, es de 5.2 amperios. Esta corriente nominal es justamente la que en muchos casos no nos dan en la placa de datos de algún motor eléctrico. Esto aplica también para bombas de impulso de agua y todos los motores eléctricos en general. Que en nuestro equipo no nos dieran la potencia nominal, que nosotros ya tenemos conocimiento que es de 5.2 amperios en este caso. En la placa de datos del aire acondicionado tenemos que la potencia nominal es de 1090 watts. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertir esa potencia en corriente eléctrica para nosotros poder hallar nuestro breaker? Lo hacemos de la siguiente manera y con la siguiente fórmula. La fórmula es: corriente eléctrica es igual a la potencia sobre el voltaje de trabajo de este equipo. Es decir, la intensidad es la unidad que nosotros queremos hallar, que en este caso son los amperios. Potencia ya la tenemos dada en nuestra placa de datos, que es 1090 watts. Y el voltaje es el voltaje de trabajo del equipo que nosotros vamos a calcular. Para este y todos los casos, yo les recomiendo utilizar el voltaje mínimo de trabajo. Recordando, el voltaje mínimo de trabajo de este equipo es de 208 voltios. Esto lo hacemos con el fin de hallar la corriente más alta a la que este equipo va a trabajar. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos lo siguiente. La potencia en este caso es de 1090 watts. El voltaje de trabajo de este equipo, en este caso vamos a utilizar el menor voltaje posible, que es de 208 voltios, para poder hallar la corriente más alta de este equipo. Ese es un temita un poquito más complejo que lo podré explicar en otro video, pero les recomiendo esto para que hagan sus cálculos de la mejor manera. Serían 208 voltios. Simplemente cogemos nuestra calculadora sin más y calculamos. Y listo, nos da un valor de 5.2. Entonces nos vamos a la placa de datos nuevamente y podemos observar que sí, el consumo de la corriente nominal es de 5.2 amperios. Y así podremos convertir la unidad de watts en amperios. Esto les será de mucha ayuda para todos sus trabajos eléctricos y sobre todo para hacer esos cálculos que muchas veces se nos hace complicado, pero no es tan complicado. Este es un procedimiento básico que nosotros realizamos para hacer un cálculo rápido. En este caso, esta es la corriente nominal. Entonces aquí vemos cómo el multímetro está marcando el consumo en amperios de nuestro aire acondicionado. Varía entre 4.6 a 5 amperios. En cuanto a teoría, tenemos un aproximado. Ahorita estamos observando el trabajo de manera regular. Ya arrancó el motor, entonces este es el consumo después del arranque del motor. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la placa de características nos muestra un voltaje en el de trabajo normal que era de 5.2 amperios y sí se está cumpliendo, está máximo hasta 5.1. Es muy importante guiarse con la placa de datos. Como podemos ver aquí, yo he colocado breakers de 15 amperios, ahí están los breakers de 15 amperios. Pero de forma rápida y concreta, si nosotros tenemos que nuestro aire acondicionado está a 50 metros de distancia, ya no colocaríamos un calibre 12, porque la extensión del cable va a ser resistencia al paso de la corriente. Y esto va a ocasionar que el cable sí trabaje o que el equipo sí trabaje, pero el cable va a trabajar recalentado. Y eso no nos beneficia ni al conductor eléctrico, ni a nuestra vivienda, ni al consumo eléctrico, ya que los medidores también cuentan esa pérdida de energía en calor. Entonces, en ese caso se recomienda utilizar un conductor calibre 10, no habrá ningún inconveniente, el cable no se va a recalentar y el equipo no va a sufrir por una baja de tensión. Eso sería todo por hoy, espero les haya servido de mucho mi video para todas las personas que en realidad les gusta la materia y quieren trabajar de la mejor manera. Les pido también que apoyen a la página con un like y si puedes suscríbete a mi canal, pues me ayudarás muchísimo con eso. Tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Chao.